sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations spare the insults, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. ¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Bueno, vamos a ir definiendo eso de acuerdo a cómo está el sol ahí afuera. Depende de la merienda, así como buenos días y buenas tardes depende del almuerzo. 18:51, 35 grados la temperatura, la sensación de incomodidad, como diría algún colega, está cerca de los 40 grados todavía. Mariana Pineda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, todo? Muy bien, todo muy bien. saludo. ¿Qué tal el fin de semana? Bien, bien. ¿Sí? Sí. Felicidades por lo de Caro Cruz. Gracias, muchas Brillante gracias. participación ayer, muy orgulloso Sí. todo el equipo de Gracias. que nos representes ahí, en esta gran familia única. Estamos apoyando al compañero Jorge Torres, sí. Muy bien, muy bien. Pedro, ¿cómo estás? Todo perfecto. Era índice de incomodidad. Índice incómodo. Ah, ¿Sabes muy quién bien. lo decía? No. Armando Rubio. Mira. Ah, Armando, mira, me Armando acordé de era. Armando. Un saludo Claro, para Para Armando. el querido Armando. ¿Así? No. Así no. Así no. Too much. ¿Cómo? Too Too much. much. Todo eso. Tsunami de Chanes y toda la historia. Un saludo para Armando, Así si lo va a es. tuitear algo. ¿Cómo estás, Carmen? Bien, Toto, ¿y vos? Todo muy Súper bien. Hace mucho calor realmente. Mucho calor, Hay un sí. alto índice de incomodidad en Él las calles. marcaba 44 en algún momento, algún Sí. termómetro de Los que están en las calles, bajo el sol, con el metal que Sí, le envuelve terrible. y todo. Sí. Sí, eso de como bajo la sombra, no sé cuánto. ¿no? Ese en realidad debería ser el nivel para A marcar cuidarse mucho igual la gente que está en temperatura. aire acondicionado, después sale a la calle para almorzar, Sí. el choque de calor es terrible. Felipe, ¿cómo estás? Bien. Bien, súper bien. ¿Ya tenés los datos? ¿Qué dato? ¿Dato de qué? Sí, del peluquero y al que le vamos a demandar después de... ¿Cuánta maldad de tu muy, parte? muy buen peinado, ¿Cuánta moderno. maldad, eh? Fuera de Moderno, ¿sabe cámara lo que y es? delante de ¿Se da cuenta? cámara. Ni un apostolado, señor, acá. Moderno, ¿no? Moderno, recorte moderno. Con la Mira que rayita podés plantear cristiana, una- ¿eh? podés plantear una la denuncia rayita Acá lo tenemos cristiana. que medir el nivel de incomodidad que tenemos nosotros con las deudas. Con las deudas, sí. Te Y pide lo que- el pase ahí, espero que hagas algo en el pase. No, y lo que sobre todo nos vamos a preguntar, ¿estamos tan endeudados o nos vamos a endeudar tanto como para preocuparnos? O es según algunos? propaganda nomás. ¿O es una contra campaña Una que se está haciendo contracampaña, ¿verdad? para saber lo que queremos descubrir en el programa de hoy? Y lo vamos a tratar de hacer con el lenguaje más sencillo posible para que esto no sea Por una favor. clase de álgebra, de aritmética, donde uno dice, ¿aprendieron muchachos? Sí, y Economía después todo a financiera, febrero. eso no, por favor. No, va a estar muy en complicado. cristiano, sin vueltas. Sin vueltas. Y depende mucho del ministro de Hacienda, el señor Santiago Peña, que está con nosotros. Ministro, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Toto. Un gusto estar finalmente en el programa Sin Vueltas, cumpliendo un compromiso ya que tenía de varias semanas. Y bueno, compartí acá con Felipe, Carmen, Pedro y Mariana. Felicidades, Mariana, también por la participación el domingo. Gracias, ministro. Y bueno, compartí acá con Darío también y poder compartir con tu audiencia estos temas que muchas veces parece son temas muy complicados, pero realmente son mucho más sencillos. ¿Cuánta plata debemos, ministro, y cuánta plata vamos a deber? Por eso hay gente que está preocupada y hay otra gente que está tranquila. A ver, Paraguay tiene una deuda, como miden todos los países, de manera para que sea comparable, de 19% del PIB, es la administración central, lo que se hace frente con los impuestos, digamos. Paraguay es el segundo país menos endeudado de toda América Latina, ¿verdad? Así que el nivel de deuda realmente solamente refleja un país que no ha invertido lo suficiente y que hoy nos ubica entre los países más atrasados en términos de infraestructura. ¿Y qué pasa cuando países tienen bajo nivel de infraestructura y no se pueden desarrollar? Y cuando no se desarrollan no le dan oportunidades a su población. Y eso es lo que estamos revirtiendo, ¿verdad? Pero tenemos todavía un camino muy largo por delante. Ahora, cuando se habla del 19%, y para que la gente, digamos, pueda captar, 19% es lo que el Estado puede cobrar de alguna De forma. la capacidad de pago Ok. que tiene un Estado. Ok, de lo que gana, o sea, si la gente está ahí, yo tengo mi salario, el 19% de lo que yo gano es la deuda hoy del Paraguay de alguna Así forma. mismo, que cuando uno la compara con todos los países, los más de 30 países de América Latina, Paraguay es el segundo país menos endeudado al lado de Chile. La única diferencia es que Chile es el país más desarrollado en términos de infraestructura. En el lenguaje popular es el que, digamos, gana un salario mínimo, es pobre o está en desarrollo, de alguna forma dice, el ahorro es casi imposible. La única forma de poder progresar o tener las cosas es debiendo. ¿Cuánto va a deber Paraguay a partir de ahora que tanto nos dicen, o todo el tiempo se menciona, que se está aumentando esa deuda externa que tiene Paraguay o la deuda que tiene con bonos, con préstamos Y a internacionales y ver, demás? Paraguay hoy tiene esta deuda del 19% del PIB y nosotros creemos que no deberíamos estar por encima del 25, 26% con el ritmo de inversiones que venimos haciendo. La pregunta es cuánto es lo que se puede llegar, en qué momento tenemos que preocuparnos. Y los organismos internacionales hablan que para un país de las características de Paraguay, cualquier nivel por debajo del 60% es un nivel muy razonable.
Para que se den una idea, Uruguay, nuestro vecino, tiene un nivel de alrededor del 50%, Argentina tiene un poco más del 50%, un país, por ejemplo, como Brasil, tiene cerca del 80% del PIB, ya está entrando en una situación que es de riesgo, es una situación de preocupación. Y después tenemos economías más avanzadas, por ejemplo, como la japonesa, tiene cerca de 200% del PIB de deuda. Entonces, Paraguay está en el extremo de los países menos endeudados a nivel mundial. Esa es la realidad. Y muy lejos de estar en una zona que nos preocupa. Sí nos preocupa el nivel de atraso que tenemos en términos de infraestructura, que son décadas de no haber invertido lo suficiente. ¿Qué se va a hacer con esa plata que va a venir? ¿Se va a hacer Inversión. infraestructura? Paraguay Pura inversión. no puede, a diferencia de otros países, Paraguay no puede contraer deudas para pagar salarios o gastos corrientes, que es lo que históricamente le ha llevado a otros países a tener manejos no sostenibles de su deuda, cuando contraen deuda para pagar salarios. En el caso de Paraguay no se puede, la ley mismo prohíbe, y el endeudamiento se utiliza única y exclusivamente para inversión que genera crecimiento y aumenta la capacidad de pago del país. O sea que en teoría la gente tendría que sentir en los próximos 10 o 12 años que la cosa se revierte en materia de infraestructura, digo, rutas, instituciones que tengan que ver Yo con te algo que va a sentir la gente. diría que mucho antes. Anda a preguntarle a la gente de Limpio, anda a preguntarle a la gente de Luque, que vio que las propiedades en Luque aumentaron hasta 10 veces después de que se terminó la obra de la autopista Ñuazú, ahora que se va a terminar el viaducto. Anda a preguntarle a la gente en Alto Verá, el distrito más pobre del Paraguay, en uno de los departamentos más ricos de Itapúa, que el hecho de que se haya hecho una ruta en el último año ha permitido que esta ciudad salga del aislamiento. Hay que preguntarle a la gente que está hoy viviendo en Villarrica y que se está haciendo un puente muy importante sobre el Teguicuarel, que 3 años atrás, cuando se desbordó el Teguicuarel, se quedaron 30 días aislados. Entonces, te diría que mucho antes que 10 años, ya la gente está sintiendo hoy, y no solamente siente en un tráfico que va fluyendo mucho más rápido, sino el dinamismo económico que genera el generar la misma obra pública, porque acuérdate que con las obras públicas se contratan personal que trabaja en la construcción hoy este año está creciendo 20% en el Paraguay, y es como consecuencia en parte de la inversión pública que se está haciendo. Ministro, Sí. disculpa, Adelante. ¿cuáles son las garantías de que nuestra economía se mantenga, digamos, en un mismo nivel como para ir pagando esa deuda año a año y no comprometer a generaciones futuras como generalmente se dice y se sigue Y diciendo la desde garantía, que nos Carmen, es lo que endeudamos? había dicho, que solamente podemos contraer deudas para inversiones. Entonces, las inversiones generan crecimiento económico, a diferencia de endeudamiento que se utiliza para pagar salario o pagar intereses de la deuda. Ese es realmente el bicicleteo. Pero cuando vos emitís deuda para mantener el mismo nivel de deuda, no estás bicicleteando, porque los intereses nosotros los pagamos de nuestros propios recursos, de los impuestos. Así que eso es lo que nos garantiza. Y finalmente, ¿qué es lo que tienen los países? Son reglas fiscales. ¿Cuál es la regla fiscal que tiene Paraguay? Es la ley de responsabilidad fiscal que se aprobó en el año 2013. Entonces, en la medida que nosotros cumplamos con la ley de responsabilidad fiscal, que establece un déficit fiscal por año, nosotros vamos a mantener un nivel de deuda que va a ser extremadamente No razonable. superamos ese nivel de responsabilidad fiscal, como dice, por ejemplo, la senadora de Ciudad No. critica De hecho, eso. está bajando, ¿verdad? El año pasado el déficit cerró en 1.7% y este año está ya en los 12 meses a septiembre, está en 1.3%. Ministro, ahí me dio el pie más o menos, Carmen, con el tema de mencionó una senadora en particular, pero yo quería, de aquí a lo que termina este periodo, por lo menos lo que se ve, la relación con el Senado parece que no va a ir mejorando, sino que al contrario, ¿verdad? Va a haber más tensión, digamos, ¿verdad? Y vimos como una respuesta bastante contundente de parte de la administración de Cartes con respecto a los rechazos que hubieron en senadores, por lo menos 2 últimos que vimos, tema de obras, de otras cosas más, ¿verdad? 200 millones de dólares que hubo ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ustedes planean la relación entre el Senado y la administración, por lo menos desde su Y ministerio, Felipe, ¿verdad? no hay otro que no sea el diálogo. El diálogo, Sí, la pero ya no funcionó, transparencia. ya no funcionó, pues. Y no creas, ¿verdad? Porque automáticamente después que ellos rechazaron, se abrió un canal de diálogo Ok. donde ellos mismos dijeron, a ver, traigan esta información y ahí capaz que sale. No hay otro camino. Es el diálogo y es la transparencia, es que la información fluya hacia la ciudadanía. Nosotros lo que planteamos es que desde el Poder Ejecutivo estamos comprometidos a trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, a ver cómo le podemos ayudar a la ciudadanía. ¿Cómo hacemos que la macro le llegue a la micro? Que la gente, la señora, la ama de casa sienta que realmente un crecimiento económico le beneficia. Nosotros sentimos muchas veces que hay una competencia desleal porque del otro lado tenemos otro poder del Estado
que está pensando justamente cómo puede trancarnos a nosotros, ¿verdad? Cuando lo que nosotros... ¿Usted prefiere una actitud así como negativa de trancar? A ver, pero no tenemos que enojarnos por eso. No, pregunto. El Congreso es una institución política y ellos toman decisiones políticas. Lo que nosotros decimos es que algunas de estas decisiones políticas le salen muy cara a la ciudadanía. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Tiene que haber un nivel de debate político, donde obviamente no podemos estar de acuerdo en todo. Esto es muy saludable. Pero tenemos que pensar en qué no nos vamos a poner de acuerdo. Si no ponernos de acuerdo implica de que más de 50.000 trabajadores del gremio de la construcción van a ver en el noviembre y diciembre que su nivel de ingreso disminuya, y yo creo que eso deberíamos tratar de evitar. Peleemos no por otras cosas, pero no en aquello que es muy sensible para la ciudadanía. Ahora, con respecto, ¿qué tal, Santiago? ¿Cómo te va? Ahora, con respecto a, estuve leyendo en los diarios, en fin, se habla de pedidos y pedidos de instituciones, entre ellas tu ministerio, y que hacen un abultamiento de más de 200 millones de dólares justamente con respecto al proyecto que se está analizando ahora. También te escuché esta mañana, decía que te llamaba la atención que entre las instituciones que está pidiendo más plata está el mismo ministerio de Hacienda, porque vos fuiste el que, digamos, fuiste a defender tu presupuesto. Sí. Entonces, ¿qué está pasando allí? ¿Qué respuesta concreta poder dar? Además de la sorpresa, obviamente, pero nombran directamente, esa información vino de la misma comisión. Sí, a ver, ¿cómo funciona esto, Pedro? Cuando nosotros presentamos el presupuesto a finales de agosto, ¿verdad? Ahí se instala la comisión bicameral y ellos empiezan a recibir a todos los ministros, donde claramente hay una decisión del Poder Ejecutivo. Digo, señores, no pidan más recursos. Esto es lo que tenemos disponible en función a las prioridades, entendiendo que hay necesidades ilimitadas, pero recursos limitados. Entonces no hay para todo. Sabemos que hace falta, pero no hay para todo. Pero van los ministros, van los presidentes de ente, y la pregunta es, no es si necesita más plata. Le dicen, pero señor, este presupuesto es muy bajo. ¿Cómo salud pública va a hacer frente a De todas la las misma comisión necesidades? le dicen eso. Por supuesto, ¿verdad? Entonces ahí empiezan a surgir, y en el caso de Hacienda, que yo dije, me extraña que hayan dicho de que Hacienda pidió más plata si yo fui a hacer la defensa y yo no pedí plata, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasó? Entraron, ¿cómo es que se llaman? Estas órdenes judiciales, donde se establece que hay que pagar por un juicio, ¿verdad? Y eso se presentó directamente al Parlamento, ¿verdad? Entonces, obviamente, como la institución encargada de pagar estos pagos judiciales, el Ministerio de Hacienda se registró, acá hay un pedido de Hacienda, pero no fue un pedido de Hacienda. Entró un pedido de un juez, dictamen. ¿verdad? Un dictamen que dijo, mira, acá hay un juicio que hay que presupuestar. pagar. Pero claramente, yo mencioné esto en la conferencia de prensa esta mañana, nosotros no pedimos. ¿Cómo? Si yo me fui a defender, yo iba a pedir más presupuesto sobre lo que yo presenté. Bueno, y con respecto a esas órdenes judiciales, justamente que se tienen que cumplir, Sentencia sería. esa sentencia, sí. ¿Cuál va a ser el tratamiento? A ver, la sentencia se tiene que cumplir Claro. si está presupuestado. Y Hay sí. varias sentencias que no están presupuestadas, ¿verdad? Finalmente va a ser una decisión. Pero en este caso puntual de la sentencia judicial, estamos hablando de 20.000 millones de guaraníes, ¿verdad? Tampoco es un monto de gran relevancia. Sentencia que tiene que ver con Juicios qué caso? varios. Y no Juicios sé cuáles, varios. ¿verdad? Pero Tema de juicios derechos varios que tiene el laborales, Estado. Que pierde el Juicios Estado. varios Sí. contra el Estado. No conozco porque en realidad el pedido no vino a Hacienda, fue directamente Claro, fue al- directamente ahí y ellos ahí. son los que aumentan cuando se dan Ahora, cuenta y- que hay que pagar, digamos. Cosa rara, ¿verdad? Porque en realidad los jueces deberían saber que la orden tiene que ir directamente a Hacienda, que está en la ley, dice Exactamente, y clarito tiene que eso. presentar antes del 30 de agosto, que es cuando nosotros remitimos al presupuesto. O si no, esta sentencia tiene que esperar el próximo año. Salvo que nosotros manejen volvamos muy a bien en qué posición de la cola va a estar el pedido y de alguna forma alguien les ayudó a acelerar Podríamos el pensar que proceso. mal pensadamente que el juez a lo mejor hizo eso adrede, ¿verdad? Claro, podríamos pensar que incluso había alguna conexión ahí y pidieron algún favor para que Sí, porque haga mal la pensado chicana. Y... seríamos eso. Qué mal pensado. Sí, pero no creo en que un son. estado Dios como el nuestro. Ustedes los mío. periodistas son así. No, no, Sí. ustedes los comunicadores, ¿saben qué? Basta. Por favor, está Darío Muñoz con nosotros, analista económico. Darío, ¿cómo estás? Hola Toto, ¿cómo te va? Y un saludo a todos, un placer estar acá hoy con ustedes y con el ministro. Bueno, este es un panorama, digamos, del Estado y más allá de la percepción que nosotros podamos tener, la economía es tan compleja que hay gente que la está estudiando todo el tiempo. Ustedes los analistas, ¿cómo ven la situación actual de nuestro país con este tema del endeudamiento, de lo que se viene, si favorece o no? ¿Qué visión tienen ustedes? Bueno, primero tenemos que saber que yo y el ministro tenemos posiciones diferentes, estamos en diferentes escuelas de pensamiento. Yo soy un economista libertario. Yo creo que el Estado, así como con la economía y la religión, tienen que estar separados y por las mismas razones. ¿Por qué te digo? Porque el ministro estaba recién sacando el tema del factor político y es imposible sacar el factor político de la ecuación. Acá es cierto, el nivel de endeudamiento no es alarmante en este sentido. Pero ¿qué pasa? ¿Quién me puede garantizar a mí la eficiencia en la administración pública en los 5 años que vienen, los 10 años que vienen?
absolutamente nadie. Nadie, ni un economista, ni yo, ni Milton Friedman, ni el presidente del Banco Central, ni el propio ministro puede anticipar el futuro y nadie tiene la bola de cristal de venir a decir cómo se van a administrar los recursos en los años siguientes. Es más, los factores políticos cambian todos los días y las actuales cabezas de los ministros ni siquiera sabemos si van a estar mañana. Entonces nosotros no podemos garantizar la administración pública que sea eficiente en algún momento, ¿verdad? O mantener la continuidad de la administración pública. ¿Qué pasa si cuando nosotros empezamos con un nivel de endeudamiento? Si empezamos a poco, está bien, invertimos. Pero ¿cuál es la calidad del gasto público hoy en día? Deja muchísimo que desear. Pero esto no es un fenómeno de la administración actual. No es algo que yo vengo a criticar, no es nada en contra del propio ministro ni la propia administración. Es un fenómeno que tiene absolutamente todos los gobiernos. Yo estoy en una posición diferente que el ministro que viene y dice que una línea de pensamiento keynesiana, de la escuela de pensamiento keynesiana que viene y dice que los países se desarrollan en base a crédito del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Yo personalmente creo que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional no deberían ni existir. Son instituciones que después del Bretton Woods Agreement se terminó en el 73 su rol principal, que era un rol de controlar los cambios, y hoy en día son instituciones que solamente sirven para recaudar datos de los países y dar préstamos, simples cooperativas. Hoy en día yo no conozco países que se han desarrollado gracias al crédito, yo conozco países que se han desarrollado gracias al emprendedurismo, gracias al trabajo y la innovación de individuos. Esos fueron los individuos que trajeron el progreso y el desarrollo económico. Después vino el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en 1945. Pero nosotros nos desarrollamos de la Revolución Industrial hasta 1945, ¿sí o no? Por supuesto, el ser humano pegó el salto después de la Revolución Industrial y no nos desarrollamos con créditos. Entonces, acá hay una escuela de pensamiento que dice lo contrario de lo que viene a decir el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. O sea, yo no estoy a favor de emitir deuda pública. Ahora, el nivel no es alarmante, eso es cierto. Pero existe una relación negativa entre el crecimiento económico y la emisión de deuda pública. ¿Por qué? Porque no se puede sacar el factor político de la ecuación cuando nosotros hablamos de la administración pública. ¿Y cuál es la salida entonces? Digamos, siempre hablando en el vocabulario de la gente. Entendemos que el emprendedurismo es la fórmula, digamos, para que la situación macro, la economía grande, el gran dinero, llegue a la gente y nos sintamos un poquito mejor. Pero ¿cómo hacer cuando no hay caminos, no hay infraestructura para que llegue ni siquiera mi pensamiento o mi idea, mi pensamiento se convirtió en una realidad? ¿Cómo hacemos para trasladar eso? ¿Quién hace la inversión pública? Yo creo que el gobierno lo debe hacer la infraestructura pública. Ahora, ¿cómo lo financiamos? Claro, esa es la cuestión. Yo creo que por lo menos debemos echar 100.000 funcionarios públicos que literalmente trabajan de 9 a 12, llegan tarde y se retiran al mediodía. Trabajan entre comillas. Trabajan entre comillas. O sea, pero el tema es que, ¿qué pasa? Horacio Cartes asume el poder en un periodo. La persona que venga en el 2018 puede echar 100.000 funcionarios a la administración pública. Por supuesto que no. No es real venir a decir que vamos a reducir la mitad de los funcionarios públicos. O sea, es una utopía venir a decir que alguien va a poder venir y les manda a su casa todo. Primero porque las leyes laborales favorecen a todos los trabajadores y no al Estado. O sea, básicamente tenemos gente que no trabaja, que vive la que sí trabaja. O sea, empecemos Pero ¿y entonces? Y entonces tenemos... Es una buena cuestión. ¿Qué hacemos con 100.000 paraguayos Darío, en las calles Pero después? justamente no es Que real, se vayan a pueden trabajar pensar en el eso sector privado, todavía. donde deberían haber estado y dejen de usar el dinero que nunca debieron haber tenido en primer lugar. Darío, el problema es el siguiente. Suponete que ya 100.000 personas. No creo que lo que ahorres allí puedas invertir. No te va a alcanzar porque tenemos un atraso, pero de 40 años. Sobre el Fondo Monetario, el Banco Mundial y hasta el Club de París, no sé si existe todavía, pero tuvieron mala fama en los 70. Pero como todo deudo, acreedor, te va a exigir, obviamente. Yo te presto plata, pero cumplí estos requisitos. Por supuesto. Después se vino esa mala fama que le hicieron a estos organismos, pero fueron de grandes utilidades. No, lo que pasa que acá nosotros, no fueron de grandes utilidades en realidad. No fueron de grandes utilidades. ¿Por qué? Bien, esto viene, mira, en Paraguay reina lo que es la escuela keynesiana y todos, absolutamente todos, yo puedo garantizar que el 99.9% de la población piensa de una manera keynesiana. Ahora, ¿qué significa keynesiana? Para que la John gente pueda Maynard entender Keynes era un economista inglés, uno de los más famosos en su época, que tuvo un gran protagonismo después de la Gran Recesión, la Segunda Guerra Mundial, y bueno, él muere un poco después de la Segunda Guerra Mundial y básicamente lideró el Tratado de Bretton Woods Agreement. ¿Por qué? Porque antes el sistema financiero internacional funcionaba de la misma manera. Las monedas se pegaban al oro y eso tenía un efecto deflacionario increíble. ¿Cuál es el resumen del pensamiento, Darío? ¿Cómo? ¿Cuál es el resumen de ese El resumen del pensamiento es que John Maynard Keynes le dio a los políticos lo que ellos querían. Decirles que ellos tienen la capacidad de resolver ciertos problemas económicos, que ellos eran una extensión de Dios. Él fue la persona que implementó la idea de venir a decir nosotros necesitamos tributación, deuda pública y esto. ¿Por qué? Porque a la larga estamos todos muertos.
Pero eso no es cierto, claro. Él falleció, pero nosotros nos quedamos con el mono después de lo que él dejó. Él fue la persona encargada de decirle que los gobiernos y los políticos tenían la capacidad de resolver ciertos problemas que no tienen la capacidad de resolverlo. No porque ellos no quieran, porque no es humanamente posible hacerlo. Entonces tenemos que venir a sentar una postura y empezar a leer un poquitito más de Milton Friedman, un poquito más de Jesús Huerta de Soto y venir a sentarnos a decir, realmente el gobierno está cumpliendo el rol que debería cumplir. O sea, el gobierno se está encargando de tantas cosas hoy en día que no puede ser eficiente en lo que realmente fue creado. O sea, su primer propósito. El que mucho abarca, poco aprieta, más o menos. Así mismo. Entonces tenemos que venir a replantearnos. Yo estoy de acuerdo con la infraestructura pública, pero hay una cantidad de programas sociales, entre comillas, que no sirven para nada. Entonces tenemos que venir a decir, bueno, recortamos estos fondos, recortamos acá y vamos a invertir en infraestructura pública. Yo estoy de acuerdo que se invierta en infraestructura pública, pero que no se financie de la misma manera. ¿Por qué? Porque si la deuda sigue creciendo, ¿quién nos garantiza que el funcionariado público no va a seguir creciendo al mismo ritmo o a un ritmo mayor? Absolutamente Voy a nada. tener que En los 60, Pedro, cuando voy a tener Nixon que- sacó el ancla del oro y el dólar, la historia cambió. Voy a tener que intervenir y regular la letra Claro, y eso cambiaria es entre buenísimo. ustedes. Vamos a la primera pausa y ya. Bueno. Bueno, así está Asunción. En este momento arrancábamos con 35 grados y hay unos vientos realmente interesantes. 33 ya ahora, ¿eh? 33 ahora 2 grados en menos de triste. Mañana de 25, una hora. dice. En 15 minutos. ¿Metiste tu Mañana ropa? va a ser ¿Metiste tu 25. ropa? 25 mañana. Mañana sí. No, Yo también que caigo como un chorlito. ¿Metiste tu Hace ropa, frío. Toto? No metí la ropa y ahora me está preocupando. Si era una tormenta Sí. brutal. Yo les digo dos cosas. A ver. Desenchufen la heladera Ah, por cualquier tema de rayos que vengan. Metan la ropa ya ahora y compren velas porque acá se va a ir la luz en cualquier momento. Nosotros seguimos mientras nos vean, ¿verdad? no, y no apagues el televisor. No, pero miralo. Y mira Unicanal. Te agarro la mano, Felipe, por Esta es la si imagen se frente acaba la al luz. Congreso de la Nación. Podríamos hacer una Sí. cosa. ¿En Ya cuánto pondré la tiempo la linterna ANDE va a celular. hacer TT? Sí. ¿verdad? Tipo con Mirá ahí el viento, Sí. terrible, ¿eh? Bueno, Se viene una tormenta importante. Tomar la precaución la gente que está ahí también. Terrible, sí. Viento potente, ¿eh? Terrible. qué bárbaro. Bueno, se viene una noche donde estaba pronosticada así que en algún momento podía caer esta tormenta que se Pero, está ¿viste viendo. con el tema del viento? Hay A ver, corte de luz. viento a favor para usted, Pedro Bullari. Sí, justamente estábamos mirando el Parlamento. ¿Qué vamos a hacer con la plata que está destinada para el pago de las gratificaciones de toda la administración pública y que evidentemente no va a ser eso es el tema de esos aguinaldos? Pero el tema es que esa plata tiene que tener un redireccionamiento que hasta ahora, por lo menos Hacienda no lo está dando. Y entonces se sigue especulando que otra vez que le quieren cambiar la figura. ¿Qué se va a hacer con esa plata? De hecho, Pedro, en el caso de Hacienda que Sí. mencionaste, ya se dio el redireccionamiento. Sí. La semana pasada se hizo el anuncio ya a través de un decreto. Se comunicó que estábamos transfiriendo el 100% de ese monto al Ministerio de Educación y Cultura. Ajá. Ese monto estaba siendo utilizado, ya desembolsado para el complemento alimenticio para las escuelas que están identificadas en zonas de pobreza extrema. Se Entonces, suma al presupuesto. del Ministerio de Educación. Del Entonces, año ya le que viene. transferimos el Ya. de este año No, y del vamos a año. hacer lo mismo el del próximo ¿Y año. qué va a pasar con el resto? Y le estamos haciendo lo mismo, ¿verdad? Estamos pidiendo a todas las instituciones que puedan reasignar eso hacia gastos dentro mismo de su presupuesto, pero ya no en ese concepto, ya no en el concepto de una bonificación o un premio o un doble. Ahora, ¿cómo ¿tiene se que llama? redireccionar Porque- para su ministerio o para...? No, para todos, pero el decreto que sacó el Poder Ejecutivo es de aplicación para el 100% de las instituciones dependiendo del Ministro. Poder Ejecutivo. ¿Y por qué no se hizo? Es decir, a mí lo que me cuesta un poco entender, y creo que usted podrá explicarlo, ¿por qué se pone otra vez al mismo concepto y después ahora resulta que a través de un decreto se va a reglamentar, digamos, lo porque que ya el está en la ley? presupuesto- ¿Por qué en la porque- ley nomás ya de entrada Porque el no se presupuesto, blindó Mariana, eso? el presupuesto nosotros lo enviamos el 30 de agosto. Y cuando O sea, eso estábamos de acuerdo con las No, ratificaciones. no estábamos de acuerdo, pero estaban vigentes, ¿verdad? Y fue luego de haber enviado el presupuesto que el Poder Ejecutivo tomó la decisión a la luz de lo que también venía aconteciendo en la Cámara de Diputados. Entonces nosotros tomamos una decisión que es permanente, o sea, para nosotros esto ya no es transitorio y los mismos términos que están en el decreto se van a trasladar para el próximo año Al en el, articulado decreto, del presupuesto. en el decreto reglamentario, ¿verdad? Ahí nosotros definimos. Y esto es un proceso constante, ¿verdad? De ir cerrando todas las ventanitas y que es lo que nos ha permitido que esta administración sea la primera
en la historia del Paraguay que ha contenido el crecimiento del gasto salarial. Este año el gasto salarial crece 0.2% en términos nominales, ¿verdad? Nunca hubo un crecimiento tan bajo y nosotros creemos que inclusive va a haber una caída del gasto salarial hacia finales de año. Entonces, esta es la primera administración que todavía tiene menos funcionarios públicos de lo que había agarrado en agosto del año 2003. Entonces, en hechos, nosotros estamos demostrando ya más allá de simplemente una retórica o simplemente decir esto es lo que vamos a hacer, esto ya es lo que estamos haciendo, ¿verdad? De hecho, parece muy simpático, ¿verdad? Porque por un lado estoy siendo cuestionado por los medios de comunicación, que no es claro, pero por el otro lado, en este mismo momento, hay una manifestación de funcionarios públicos enfrente a mi casa, que justamente están reclamando también que le estoy cortando los beneficios a los funcionarios públicos, ¿verdad? Pero bueno, un poco el trabajo del ministro de Hacienda no es un concurso de popularidad, pero nuestra convicción es demasiado firme. Esto parte del presidente de la República de ir reasignando el gasto público hacia aquellas áreas que son prioritarias. Cuando uno ve el cambio que ha tenido la composición del gasto público del año 2012 hasta el año 2016, ¿verdad? Ahora el gasto, estamos viendo cómo ha crecido el gasto en el componente social, ¿verdad? Más del 50% del gasto público hoy va a programas sociales, inversión productiva que genera finalmente un nivel de bienestar mucho mayor en la ciudadanía. Con respecto, discúlpame, con respecto al reajuste salarial, ¿no? Hace un mes creo que mandaron ya, bueno, todavía el Parlamento no se expidió. ¿Cuál va a ser el impacto de ese reajuste anual? Porque evidentemente si se aprueba a fines del 2017 se va a hacer, ¿no? No, a ver, la propuesta que presentó el Poder Ejecutivo es el salario del sector privado, no del sector público. Ajusta el salario mínimo del sector privado, ¿verdad? Y nosotros presentamos ya hace más de un mes ese proyecto, está todavía en estudio en la Cámara de Senadores, después va a tener que ir a la Cámara de Diputados. La pregunta es cuánto de esto se tiene que trasladar al salario mínimo del sector público. Claro. La ley no obliga, ni la ley de responsabilidad fiscal, ni la reglamentación no obliga. Entonces, se puede dar un ajuste, pero no es obligatorio. Con respecto a eso, para hacer una acotación pequeña, nada más el 31 va a haber una audiencia pública y después de eso seguramente ellos van a estar con el dictamen y después va a pasar a la Cámara de Diputados probablemente. Felipe. Darío, concretamente, y te pido que lo hables, dejemos a keynesianos y a todas las escuelas. Hablemos a la señora, está preocupada ahora por su ropa que está lloviendo encima. Descartamos el Banco Mundial y no sé cuántas cosas más. Sacamos los funcionarios públicos porque tampoco es una cuestión factible sacar 100.000 hoy así de precio, o sea, de un día para otro. ¿Qué hacemos concretamente? ¿Para dónde vamos? ¿Qué hay que mejorar según vos? Hay que destrabar, hay que sacar la burocracia que tiene el Estado hoy y fomentar el emprendedurismo a toda costa. Sí, pero me estás hablando otra vez de algo así demasiado... No es demasiado factible. Mira, yo tengo realmente no es demasiado espera, factible. Yo tengo mi hermana que quiere abrir, por ejemplo, su negocio, quiere abrir un restaurante. Nos fuimos que tenemos que irnos al Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Industria y Comercio, tenés que sacar 1 millón de papeles. ¿Sabes cuántos formularios son necesarios? 17 formularios de 20 hojas cada uno. Es una locura. Es una locura que traba el emprendedurismo, señores. Eso es lo que nosotros tenemos que facilitar el emprendedurismo y que la gente salga adelante, pero por sus propios medios. ¿Cómo facilitar el emprendedurismo sin resignar los controles? El control puede estar, pero vos tenés que hacerlo más fácil. Yo te voy a decir una cosa. Vos hoy en día, esto no lo había ni en la época de Lugo, hoy vos necesitas un permiso para importar calzados. ¿Desde cuándo vos necesitas el permiso del gobierno para emprender? Señores, ese tipo de cosas nosotros tenemos que dejar de lado. ¿Por qué? Porque sacan a las personas que se animan a producir y que se arriesgan su propio capital. Nosotros tenemos que producir emprendedores. No necesitamos, mira, yo te voy a decir alguna cosa que yo digo. El emprendedurismo es la mejor arma en la lucha contra la pobreza. El emprendedurismo es lo único que puede sacar a la gente de la pobreza porque es lo único que provee trabajos reales y tangibles. Pero de igual manera, si es que vos querés abrir tu restaurante o algo por el estilo, tenés que sacar un crédito. Si vos ganás 2 millones o algo, y para empezar, obviamente, yo quiero abrir un restaurante, no voy a tener de dónde sacar mi dinero. Yo tengo 100 mil guaraníes, hago 10 empanadas, a 10 empanadas la vendo, uso lo que gané, la plata que generé y lo vuelvo a reinvertir. Nadie dice que un emprendedor tiene que seguir ciertos tipos de reglas. ¿Por qué? ¿Qué son los emprendedores? Los que descubren y resuelven desafíos. Esos son los emprendedores. A lo mejor uno no puede ser emprendedor, pero todo lo que uno puede ver y tocar en este mundo fue resuelto por un emprendedor. Y le dijeron que era imposible generar sin crédito. Y eso no es cierto. No hay un punto acá donde yo creo que es cierto. O sea, fomentemos el emprendedurismo,
Pero hay 700.000 personas que están en extrema pobreza que lo que menos Exactamente. tienen es tiempo 1,5 millones o en ganas. extrema pobreza. Pero Claro, esas y que personas, no viven van a, con esas cuánto. personas no van a emprender. Las personas que van a emprender son la clase media que tienen la ambición de salir adelante. Esas Claro, personas... pero busquemos soluciones para todos. No, pero te voy a dar la solución para todos. Fomentar el emprendedurismo, que es lo que realmente saca adelante y produce desarrollo económico. ¿Por qué? Porque, mira, existe, y esto dice Paul Krugman, por favor que me corrija el ministro que yo estoy, actual premio, o sea, uno de los premios Nobel, Paul Krugman, que no pertenece a mi escuela de pensamiento, habla de lo que se llama la tasa natural de producción del PIB. Nosotros, el gobierno puede incentivar la producción aumentando el PIB, pero eso no significa que porque el PIB aumenta, significa que hay desarrollo económico. Significa solamente que estamos produciendo más. Desarrollo económico es aumentar la capacidad de producción que nosotros tenemos y eso solamente se logra mediante el emprendedurismo y así se genera trabajo porque se alcanza economía a escala. Esa es la manera real de conseguir trabajos, no en gastos sociales. Ahora, quiero hablar de los gastos, de los denominados gastos superfluos. Nosotros tenemos una idea de lo que puede ser, pero obviamente si está el ministro acá, primer paso, excelente el tema de estas gratificaciones. ¿Cuál es el siguiente paso? Desde la óptica del Ministerio de Hacienda, ¿cuáles son los gastos superfluos que se tendrían que ir eliminando? Me imagino que paulatinamente, no se puede porque no se puede. Pero yo creo que más que nosotros reducir el gasto, nosotros tenemos que pensar cómo el gasto le reditúa un mayor beneficio a la ciudadanía. Porque cuando uno piensa el retorno que tiene la ciudadanía es todavía muy bajo en términos de salud, de educación, Eso es de inversión. seguridad. Eso es inversión. No necesariamente inversión, ¿verdad? Porque Inversión en salud. en salud, por ejemplo, tener más médicos, tener mejores médicos, tener más medicamentos, Eso no tener mejores discutimos, medicamentos. Santiago. En el caso de seguridad, y por te dato una medida, por ejemplo, el año pasado cuando introdujimos la obligatoriedad de eliminar los vales de combustible, ¿verdad? Y utilizar esas tarjetas, ¿verdad? Que tienen un control sobre la flota de vehículos. Sí. El objetivo no era ahorrar en combustible. El objetivo es que haya más patrulleras. Optimizar. Exactamente, no, que pueda haber más combustible para que más patrulleras puedan controlar en los diferentes barrios. Entonces, cuando nosotros pensamos en el gasto en educación, nosotros no estamos diciendo vamos a ahorrar en educación. No, nosotros lo que necesitamos es que el gasto que tenemos le reditúa a la población como con una mejor educación. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que pensar, no solamente en la cantidad, porque eso es lo que nosotros hemos hecho. Te en voy la a dar un última ejemplo década. hacia donde quiero ir. Yo tengo una tarjeta de la banca estatal, recibo espectacularmente en mi cuenta mail el extracto. Pero ¿qué pasa con ese extracto? No figura mi número de tarjeta. Entonces todos los meses tengo que ir allí al banco, sacar un formulario, llenarlo y tal. Si funcionara el sistema, no haría falta. Yo mismo imprimiría acá y voy y pago. O sea, el Estado se ahorraría, por ejemplo, de ese tipo de material. A eso voy. Hay miles de áreas donde se pueden mejorar todavía la calidad del gasto, Sí. Pedro, sí. Yo entiendo lo de reducir gasto y todo eso, me parece inclusive, pero yo creo que soy más por lo menos sin haber pasado ni siquiera por la Facultad de Economía, ¿verdad? De hacerlo por áreas, ¿verdad? Por nuestro programa han pasado, Toto, gente de SEAM, gente de tributación, muchos otros organismos de control, que vos decís, SEAM, por ejemplo, me decía, tengo así que no sé, 15 supervisores. 15 para todo el país. Para todo el país. Ministerio de Yo le Justicia decía, también. ¿tenés aumento para el año que viene? No, igual. Y así como esas situaciones, por lo menos 2 o 3 no pasó, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no aumentar en ese tipo de gastos, por ejemplo, o inversiones, que al fin y al cabo va para todo, ¿verdad? Como beneficio, ¿verdad? Yo no creo nomás que se haga, recortemos todo y finalmente se vamos perdiendo también. No, es que de hecho no se está recortando. La calidad del gasto no se- Felipe, de hecho no se está recortando. Lo que se está diciendo es, en el crecimiento adicional del ingreso, ¿dónde vamos a colocar? Y esto responde un poco a lo que Mariana estaba hablando. ¿A dónde el Estado tiene que generar un mayor impacto? Y acá tenemos que diferenciar a aquellos ciudadanos que están caminando y el Estado le puede ayudar a que caminen más rápido, pero después hay un gran porcentaje, esos 700.000 que están realmente arrodillados, ni siquiera se pueden parar todavía. Y ahí el Estado tiene que ayudarles a que se paren y se puedan insertar en una economía productiva. Y ahí es donde estos programas sociales son fundamentales. Cuando hablamos del programa Tecoporá, transferencias monetarias condicionadas. ¿Condicionadas a qué? A que la madre le envía a su hijo al colegio, le lleva al centro de salud. ¿Por qué? Porque esto es lo que rompe el círculo vicioso de la pobreza. El niño que nace en un seno pobre, por lo general no se va al centro de salud. Si no se va al centro de salud, se enferma más que el otro niño que sí se va al centro de salud. Si se enferma más, no puede ir a la escuela. Si no va a la escuela, no se puede el día de mañana insertar en una cadena productiva. Por eso que se da esta transferencia condicionada. Con esta administración ha aumentado
¿Es la solución de todos los problemas? No es, porque no hay una solución para todos los problemas. Pero hay un conjunto de medidas. Otro sector que ha sido postergado históricamente en Paraguay han sido los ciudadanos de la tercera edad, los abuelitos. ¿Verdad? Que en este gobierno se le da un impulso al programa de adultos mayores en situación de pobreza extrema, donde se le da un cuarto de un salario mínimo. O sea, es apenas para que puedan completar un plato de comida o puedan tener algunos remedios básicos. Entonces, eso es lo que estamos impulsando y es lo que nosotros estamos diciendo, mira, hay otras prioridades, pero creemos que esto es lo más importante ahora. Si le damos más recursos y vamos a tener menos recursos para el programa de adultos mayores, para el programa Tecoporá, para construir viviendas que está llevando adelante Senadista. Tenemos la segunda pausa de Sin Vueltas. A la vuelta tenemos más debate económico aquí. Por supuesto, ustedes saben, se está viniendo una tormenta, así que aprovechen la pausa para tomar los recaudos necesarios. Pausa. Muy bien, un bloque más de Sin Vueltas, momento de hablar de Samsung y de Samsung Club, porque todo es posible en Samsung Club. Cada vez hay más socios, más categorías y más ciudades y más promociones para disfrutar Inda Club. ¿No te parece increíble? Descarga ya la app de Samsung Club en el Galaxy Apps y también en tu Google Play para verificar que tu teléfono sea homologado y así disfrutar de los beneficios. Al comprar un smartphone, exigí siempre el sello de garantía de Samsung Paraguay, porque todo es mejor Inda Club. Hay muchos beneficios, hay que ver si hay alguno para algún paraguas, ¿sí? Alguna mantita en el Samsung Club para poder ver si vamos a afrontar esta tormenta. Carmen, tenías ¿Algún pañito para tu sí, ¿verdad? Para limpiar el monitor. Sí, le consultaba al ministro antes de entrar nuevamente al aire. Las gratificaciones que se suspendieron son correspondientes al 2016, pero dejan ustedes en manos igualmente de todas las instituciones para cortar en lo que respecta al 2017. Sí. ¿Qué garantía hay de que ese dinero no se va a pagar finalmente el año que viene? Teniendo en cuenta, ministro, 2017, año electoral, los ministros, directores o lo que fuere de las instituciones van a querer quedar bien con los funcionarios porque son votos seguros. Y la garantía, Carmen, es la credibilidad del Poder Ejecutivo. ¿A vos qué te parece? ¿Cómo va a quedar el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, si el próximo año, cuando se emite el decreto reglamentario, se autoriza estos pagos? Yo creo que el Ejecutivo ha dado demasiadas señales de que cuando toma una decisión avanza. ¿Por qué nosotros creemos de que hay instituciones que deberían hacer un mejor uso? Y te da un ejemplo. El Hospital de Clínicas está pidiendo hoy un aumento en su presupuesto. Entonces, ¿por qué la Universidad Nacional, que es la que recibe los recursos para el Hospital de Clínicas, no hace un mejor uso y le da para que el Hospital de Clínicas pueda comprar los medicamentos que necesita? El Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, va a tener que enviar gente para la celebración del Día Cacupé, ¿verdad? Que hace un despliegue de salud pública. No tienen los recursos para poder pagarle a esos funcionarios para que presten ese servicio de salud. Puede utilizar esos recursos. O sea, yo creo que en un estado donde hay tantas necesidades, encontrar en dónde poder redireccionar esos recursos va a ser muy fácil. ¿Cuál es nuestra garantía? Nuestra garantía es la transparencia. Los medios de comunicación han jugado un rol fundamental. En la medida que nosotros mostremos toda la información y que la ciudadanía pueda ver en qué gasta cada guaraní el sector público. Porque de hecho ustedes ven lo que ha pasado en los últimos 2 años y ha sido una política de transparencia por parte del Poder Ejecutivo, pero acompañada también por parte de los medios de comunicación que se han hecho eco muchas veces de estos malos, de esa mala utilización de los recursos. ¿Y cuál es la institución que más llevaba dinero en cuanto a gratificaciones, ministros? ¿Correspondiente solamente a este año? Yo no te diría, yo no sé cuál, porque va a depender de la cantidad de funcionarios que tenía. No sé, Salud Pública tiene más funcionarios que Justicia, o el Ministerio de Educación es probablemente la institución que más funcionarios tiene. En la torta global, entonces, digamos, pero en lo que lleva cada funcionario particular, decíamos nosotros quizás sea la ANDE, incluso Hacienda, porque sabemos que ahí y probablemente, tiene salarios ¿verdad? bastante interesantes. No te diría, pero probablemente estén esas instituciones, ¿verdad? Que son las que tienen o tenían asignados recursos en esas instituciones. El Parlamento mismo, ¿verdad? Ellos tenían también estos recursos. Entonces, yo creo que acá lo que nosotros estamos diciendo es, vamos a cortar esta práctica y lo que queremos es que haya más transparencia. El mecanismo anterior que le daba un beneficio general e indiscriminado a todos los funcionarios, a los que trabajaban, a los que no trabajaban, o los que tenían buen desempeño, no, porque el Ministerio de Hacienda inició ya evaluaciones de desempeño y pagaban funciones de desempeño.
pero no era la práctica general en todas las instituciones públicas. Entonces, vamos a encontrar un mecanismo que sea mucho más Ministro. transparente y le permita a la ciudadanía evaluar si le vamos a pagar a Carmen, por qué le vamos a pagar a Carmen, pero no que sea un beneficio general para todos. En el Parlamento estaba debatiendo un proyecto de salario mínimo, así lo estamos acá en el programa. Un mes después, 2 meses después, el Ejecutivo envía su propio proyecto, digamos, que tiene que ver con, creo que, el sector privado, ¿verdad? ¿En qué es la diferencia? ¿Por qué decidieron presentar ustedes uno y no meter una modificación más de... 3 hay, te corrijo. Ah, Ahora hay de- otro. bueno. Presentó la semana pasada Mario Cáceres. Ah, bueno, Sí. 3. A ver, ¿cuál fue la O sea, dinámica? porque el Ejecutivo decidió hacer su propio proyecto. Acá es importante relatar cómo se dio esto. Ustedes se acuerdan que en el año 2014 se crea el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Anteriormente no existía, ¿verdad? Era Ministerio de Justicia y Trabajo. Trabajo. Pero en realidad en esa cartera era 99% era justicia y 1% trabajo. Recién ahí empieza y es también esto una demanda de años de los gremios de obreros, ¿verdad? Tener un ámbito donde se puedan discutir los temas laborales. Esto se consiguió con esta administración y al mismo tiempo se establece un consejo tripartito liderado en el Ministerio del Trabajo donde se pueden sentar la clase obrera y la clase empresarial para discutir varios temas. El tema número 1 que se pidió poner en esa agenda fue el tema salarial. Y se empezó a trabajar hace meses en esta agenda, donde incluía un mecanismo de ajuste del salario mínimo, de acuerdo a lo que ha pasado en los últimos 20 años, porque el mecanismo que hoy tenemos viene de los años 90, reflejaba las condiciones de inflación o salario de esa época. Entonces, actualicemos eso. En paralelo, en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, se presentó un proyecto donde establecía un mecanismo de indexación por la inflación, pero también a través del crecimiento económico, que nosotros no creemos que sea lo conveniente. De hecho, es una reforma que hizo Brasil hace unos años y le vino súper mal. ¿Por qué? Porque te hacía indexar sobre el crecimiento pasado. Entonces vos podés tener, el año pasado la economía creció muchísimo, este año se colapsó, como en el caso de Brasil, y vos tenés que hacer un ajuste del salario mínimo. Entonces, trabajamos en esa mesa tripartita la acerca al presidente de la República. Esta propuesta del presidente dice, perfecto, este es el consenso de los trabajadores, la clase empresarial y el sector público, perfecto, yo presento este proyecto. Este proyecto se presentó en el Senado hace un mes y bueno, están discutiendo. Diputados presenta el mismo proyecto, exactamente el mismo, ¿verdad? Lo que dice la pucha. Acá el Senado viene discutiendo hace un mes. ¿Por qué vamos a discutir tanto? Presentamos este proyecto. Una forma de Entonces, acelerar es un poco la forma de acelerar, pero el proyecto en realidad hay uno solo, el otro hay un consenso de que no es el mecanismo más apropiado. El de Rocío Casco y Exactamente, Avanza así País, mismo, Carlos. Aldo Vera. De correr eso tendría que comenzar esta nueva fórmula en el año 2017. No, la ley establece que los ajustes el Consejo de Salario Mínimo se va a reunir una vez al año en el mes de junio y ahí va a decidir si ajusta o no ajusta. No es obligatorio el ajuste. Y como medida transitoria, apenas se aprueba la ley, ya se va a reunir. Entonces lo que va a hacer el Consejo es, va a ver, ok, nos reunimos, la ley sale hoy, mañana nos reunimos, analizamos cuánto es la inflación desde el último ajuste, que está alrededor del 7% desde marzo del año 2014, que fue el último ajuste. Y puede proponer un ajuste del 7%. Porque el mismo ministro de Trabajo nos decía aquí que este año iba a activar el Bueno, aumento depende de la aprobación la por parte del acumulada. Parlamento. El proceso Pero por el Sí, que no hay proceso, cambio en el claro, proyecto. pero Sin por el que haya proceso cambio en el natural proyecto. creo que de todas formas se da ahora porque llegamos a fin de año al... Y no necesariamente, Toto, porque de vuelta estamos en 7%, debería darse 3% de acá hasta fin de año, que muy difícilmente se dé. Bueno, ya sabe la cantidad que está frente a su casa de funcionarios. Vi una foto, una Importante. linda, una importante cantidad. Sí. Estoy preocupado porque está empezando la lluvia. La verdad no quisiera que se mojen. Ojalá Bueno. puedan irse rápido, así yo cuando llegue a mi casa no están más. Bueno, ahí está. Pero son gajes del oficio, Toto. Sí, ya así le veo que- al ministro haciendo la danza en la lluvia antes de que termine el programa y de partir a casa. Bueno, pausa y ya volvemos. Más de Sin Vuelta sigue gestándose afuera la tormenta, así que es mejor estar viendo la tele en este momento. Caro, Los que tienen energía eléctrica, 23 alimentadores fuera de servicio, reporta Ya, la ANDE ya hasta sí. este momento. Eso significa San Lorenzo y una gran Fernando sin cantidad de luz. ciudades sin luz. y con el éxito que yo vengo acumulando, probablemente... Te toque. Y vos sabés que la gente se queja, 160 llama y famosa musiquita y el saldo se acaba. ¿Por qué no tenemos energía eléctrica? No sabría decirle, señor. Esa es la La respuesta a la ANDE. responsabilidad, porque los signos se oponen a la subestática, pero bueno. Ministro, estábamos diciendo en el corte, todo es político. Por ahí me contaron que usted, o sea, sabemos que unas cosas más le critican a ustedes, digamos, el sector político más duro
su falta de afiliación al Partido Colorado. Alguien me contó que una vez le preguntaron, le dijeron, mira, a fin de este periodo me voy a afiliar. ¿Y eso implica una candidatura política para el 2018 o no? Y la verdad que no dan los tiempos, porque si es cierto lo que vos decís, yo me tendría que afiliar en el Sí, 2018. pero la tendencia de Asunción le queda perfecto. No, yo tengo un compromiso con el presidente de la República de ser ministro de Hacienda. Y yo solamente puedo tener palabras de gratitud, ¿verdad? Porque no solamente no estoy afiliado al partido de gobierno, estoy afiliado a un partido de oposición, ¿verdad? De muy joven, aunque nunca tuve actividad partidaria. Pero no es un tema que hoy me saca el sueño. Yo siempre dije, tengo una gran vocación de servicio, soy funcionario público de toda la vida, ¿verdad? Entré muy joven a la función pública. Y esto me ha llevado a desempeñarme en el Banco Central, en el Ministerio de Hacienda. Y bueno, el tiempo dirá dónde puedo ser útil, pero por el momento Hay en que el Ministerio de felicitarle Hacienda. a los ministros, porque todos los presidenciales, Sí. gente con proyección, te dicen lo mismo. O sea, que hay Pero, una línea a ver, discursiva hay- muy Hay fina ahí armada. hay creo que 3 o 4 Riera, frases Leite, que no todo. pueden ser más contundentes que una de las que acaba de decir el ministro. Una es, tiene todo el apoyo de la comisión directiva al técnico y se va al día Sí, siguiente. ¿Verdad? Qué peligroso eso, ¿eh? Eso es muy peligroso. Y la tercera es, no me saca el sueño. Sí, no, sí. La posibilidad de ser candidato quiere decir que probablemente lo sea. O sea, según las estadísticas que se van marcando. Mariana. En lo Sí, deportivo. ministro, para volver un poco a los manifestantes frente a su casa, en realidad, creo que uno de los puntos, y sabemos que más tienen eso, el respaldo de la ciudadanía que se indigna ante estas gratificaciones, etcétera. Pero cuando dejamos un poco otra vez, en este caso, a disposición de ellos, después está el Poder Judicial, que de hecho es autónomo, autárquico, es decir, otra vez cada uno puede decidir. Y también hay sectores donde dicen, es injusto, por ejemplo en el sector salud, donde se desvelan muchos de ellos y Sí. tienen merecidas gratificaciones, no ganan lo que ganan en otros sectores. ¿Cómo van a lidiar con esas dos realidades? Están los que no merecen, la torta se cortó, digamos, Sí, por lo está sano, todo. pero de algún modo tendría que ir también reajustándose a aquellos casos particulares. ¿Cómo lo van a hacer en el 2017? Y así por eso nosotros hemos sugerido que no se toque la asignación presupuestaria. ¿Por qué? Porque el rubro por el cual se hacen los pagos de estos premios, como se pagan anteriormente, que ahora por una decisión del Poder Ejecutivo ya no se pueden pagar, quedan dentro del rubro 133, que funciona como una bolsa. Entonces ahí la institución va a decir, ya no voy a pagar este beneficio, que es un beneficio general e indiscriminado, pero voy a pagarle a esta persona porque esta persona cumple una función, ya no es simplemente un aguinaldo extra, es una función que Mariana está cumpliendo y que anteriormente yo no tenía los recursos, ahora sí va a tener. Entonces, ¿cuál es nuestra herramienta? Yo insisto en esto, porque parece algo muy sencillo, pero no. El tema de la transparencia y el acceso a la información. Hoy la ciudadanía tiene acceso al salario que tiene cada uno de los funcionarios públicos. Yo hoy puedo entrar a una página web y ver si Mariana tiene un salario público, si Pedro tiene un salario público, si cada uno de los Cada funcionarios una de las gratificaciones. y todas las gratificaciones. Pero no en los todo está beneficios. completo, ministro, discúlpame. No Y si en no- todo está completo. Y Hay si algunos no, PDF tiene que muy recibir difíciles sanciones. también, ¿no? La ley es taxativa en donde tiene que recibir sanciones el funcionario público que es cabeza de esa institución y que no publica la información total, ¿verdad? Entonces, la ley es muy clara en ese sentido, Carmen. Lo que me preocupa es el tema de darle la decisión finalmente a las demás instituciones qué hacer con esas gratificaciones, porque estamos en un momento político, hay un evento importante ahora el sábado, están las aspiraciones de los otros sectores. O sea, la pregunta es de qué manera estas cuestiones políticas van a afectar a esas decisiones importantes, ¿no? Que no se dé marcha atrás a este tema que se tomó y creo que fue aplaudido por la ciudadanía. Yo creo, Pedro, y la ciudadanía acá tenemos que entender, la ciudadanía es incrédula hacia el sector público, ¿verdad? Ajá. Y nunca le da crédito y acá tenemos que entender que tenemos que ganarnos la confianza y ese es un proceso largo donde probablemente nos va a llevar 5 años y cuando finalmente nos ganemos la confianza y ahí capaz que ya va a ser tarde y ya tenemos que ir, tiene que venir otro que se tiene que ganar la confianza. Entonces, ¿por qué es importante, verdad? No basar en la confianza, sino basar en las instituciones. Nosotros tenemos que fortalecer las instituciones. ¿Cuáles son las instituciones que ejercen el control en el sector público? El mandato constitucional lo tiene la Contraloría General de la República. Y ustedes saben que hace 1 año que no hay un contralor designado. Hace 7 años que no hay un defensor del pueblo designado. Entonces, ¿qué diferente sería el mecanismo de control si el Congreso hubiese designado como manda la Constitución? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. ¿Cómo fortalecemos las instituciones que tienen que ejercer el control? Nosotros muchas veces De desde allí la Hacienda preocupación. tratamos de suplir esos mecanismos de control a través de un decreto, cerramos una ventanita acá, forzamos ahí, pero no es el mecanismo más eficiente. Entonces nosotros tenemos que fortalecer las instituciones y después hay una responsabilidad que son los órganos
que ejercen la sanción, el Ministerio Público, el Poder Judicial, y ahí tenemos que entender las responsabilidades que tienen cada una de las instituciones, porque para los ojos de la ciudadanía parece que el único responsable es el Poder Ejecutivo, pero en la realidad es que hay otros poderes del Estado que tienen la responsabilidad, no solamente el Poder Ejecutivo. Y ahí vemos, por ejemplo, el tema hoy de la seguridad ciudadana, donde vemos que la policía dice, se le agarró a fulano, pero a la semana ya un juez que le lo largó. ¿La responsabilidad de quién es? ¿De la policía? ¿De que ese ladrón está suelto? ¿O desde el Poder Judicial que le saltó? Entonces ahí es donde tenemos que informarle a la ciudadanía qué es lo que está pasando y cuál es el rol que tiene que cumplir cada institución. Estamos llegando al final de esta edición de Sin Vueltas. Le vamos a pedir también al ministro una conclusión. Darío, para ir cerrando, ¿cómo hacemos para, digamos, la idea del emprendedurismo conciliar con el sistema actual hasta hacer un proceso de transición? Si son inconciliables los dos puntos. Toto, si yo vengo con una pistola y te asalto, ¿cómo se llama eso? Se llama robo con arma de fuego. Sí. Pues si lo hace el Estado se llama política fiscal. Las políticas fiscales monetarias, ya sean de donde provengan, son como el alcoholismo, decía Milton Friedman. Los buenos efectos vienen primero, pero la recuperación es lenta y muy dolorosa. Mira, yo lo voy a decir algo en claro, lo quiero decir acá en tu programa. El mayor problema hoy en día, como decía Alan Greenspan, ex presidente de la Reserva Federal, es el analfabetismo económico, porque la mayoría de las personas toma decisiones económicas y financieras todos los días sin saber nada al respecto. Se vota a nivel nacional sin saber nada al respecto sobre asuntos económicos. Y mira, no es un crimen ser ignorante en algo, no es un crimen. Después de todo, la economía es una ciencia especializada, pero sí es totalmente irresponsable tener una opinión radical y vociferante cuando se está en estado de ignorancia. Lo decía Murray Rothbard, uno de los mejores economistas austriacos de toda la historia. Entonces tenemos que venir a redefinir cuál es el rol del Estado dentro de la economía, y se le está asignando demasiados roles, los cuales el Estado no puede cumplir, y terminan pasando los fiascos. Yo puse esto, hace una frase mía: creamos la Fiscalía Anticorrupción de la institución que ayuda a combatir la corrupción, de la burocracia de la corrupción. Eso es lo que estamos creando hoy en día. Me dice el ministro del Contralor, ¿de qué sirve la Contraloría, la Fiscalía contra la corrupción que hizo Franco, que hizo esto? No sirve absolutamente nada. La corrupción viene de la mano porque echa la ley, echa la trampa. Yo creo que el Estado tiene que administrar la menor cantidad de dinero posible y dejar al libre mercado que haga su trabajo, que fue como originalmente salimos de la luz oscura. Es ahí donde nosotros tenemos que fomentar el libre mercado, que nunca llegó acá a Paraguay el pensamiento del libre mercado, jamás. Hemos tenido, y nos gusta tanto el socialismo, nos gusta tanto el estatismo y el keynesianismo, que le ponemos a grandes representantes en nuestros propios billetes. Gracias, Darío, muy amable. Gracias por venir. Ministro. De nada. A ver, Toto, yo creo que Acá me dicen 30 segundos en el cronómetro como alargue de partido. el mensaje es: necesitamos una ciudadanía cada vez más involucrada. Necesitamos una ciudadanía que se involucre en qué gastan los funcionarios públicos, qué deciden los parlamentarios en el presupuesto general de la nación, y en ver qué va a hacer Paraguay para salir de este nivel de atraso que tenemos. Cómo Paraguay va a estar desarrollado en el año 2030, va a ser uno de los países más inclusivos a nivel regional, va a tener indicadores de desarrollo humano altos y una economía que le da oportunidades a todos los paraguayos. Y ahí es donde nosotros tenemos que mostrar el camino, en el sentido de qué es lo que nosotros vemos del sector público, pero cuál es el rol que va a tener también el sector privado y la sociedad civil en ese desarrollo. Gracias, ministro, muy amable. Muchas gracias. Bueno, me parece que tenemos una serie de 4 o 5 programas que terminamos con la misma conclusión. Es momento que la gente participe en las decisiones que realmente le afectan. Nos vemos mañana. Feliz tormenta para todos. Chao. Till the spirit new sensation takes hold, then you know.